Bueno, eh, hacer ciencias naturales en la escuela requiere de una gran responsabilidad por parte del docente, quien debe poder brindarle herramientas a los chicos para que puedan construir el pensamiento científico, ¿sí? Melina Forman dice que para poder hacer ciencias en el aula, el maestro necesita, el docente necesita poder pensar esas propuestas que permitan que el chico pueda realizar preguntas, hacerse preguntas, buscar respuestas, argumentar, analizar distintas fuentes, hipotetizar. De esta manera está creando poco a poco, se está alfabetizando científicamente poco a poco. Melina Furman dice que el docente necesita ayudarlo a pensar ideas maravillosas a los chicos, ¿sí? Fomentando continuamente la curiosidad y haciendo que les guste aprender, que sea un gusto para ellos aprender y que no pierdan las ganas de aprender. Para poder comenzar con la alfabetización científica en los alumnos, hay que entender que la ciencia se debe mirar como ciencia como producto y la ciencia como proceso, que son las dos caras de una misma moneda, dice el texto. La ciencia como producto es la ciencia a través de dar contenido, ¿sí? Mediante conceptos y teorías, ¿sí? De esta manera, el alumno no puede apropiarse de lo que le está dando el docente, ¿no? Porque él es pasivo ante ese conocimiento. Y la ciencia como proceso habla de enseñarle las competencias científicas a los chicos que les permita, como hablábamos, como dije en un principio, poder hipotetizar, argumentar, validar un resultado, investigar. Pero lo más importante es pensar que a la hora de idear una propuesta, el docente tiene que tener en cuenta que la ciencia como producto y la ciencia como proceso se trabajan juntas, ¿sí? No se pueden, se complementan, como vimos en el ejemplo del texto de Melina Forman, en donde en el caso 3, el docente, en el caso 1, se daba la ciencia como producto, el alumno pasivo, el docente daba el contenido. En la ciencia como proceso, el alumno era activo, ¿sí? Investigaba, analizaba la flor, se hacía todo ese proceso científico, pero le faltaba la parte conceptual, que en el proceso 3, en el caso 3 se da, ¿sí? Que es cuando los chicos tienen su parte teórica, la parte de los conceptos, y a su vez tienen su parte práctica, el alumno activo desarrollando su conocimiento. Existen muchas maneras de hacer ciencia en el aula. Una de ellas es también a través de la historia de la ciencia, que lo que hace es que el alumno pueda desarrollar ese pensamiento científico. Y esto se da a través de analizar esas historias y de conocer, bueno, cómo fue todo ese recorrido, cómo comenzó este conocimiento, y que es a partir de una persona que se hizo una pregunta, que en un momento tuvo una duda, y que luego comenzó con una investigación, con un desarrollo de competencias que le permitieron llegar a este conocimiento que se trabaja en el aula, ¿no? Pero todo esto tiene que tener un orden que lo da la planificación. El docente piensa de manera anticipada cómo va a dar todos estos contenidos, cómo quiero yo que mi alumno se alfabetice científicamente, qué estrategias de enseñanza voy a usar. Rebeca Mijovic habla de las estrategias como esos recursos que el docente utiliza, piensa
para que favorecer ese proceso de aprendizaje de los chicos, ¿sí? Algo creativo, algo que llame la atención. Y a su vez, dentro de esa planificación, pensar una secuencia de actividades que vayan aumentando en dificultad, ¿no? Y de esta manera ir desarrollando poco a poco ese progreso en el conocimiento. También los objetivos, qué objetivos tengo yo, qué quiero que aprendan, cómo lo van a aprender. Es un proceso, es un proyecto que el docente idea con anticipación. Estos contenidos son muchos los contenidos que tiene que dar el docente en el área de ciencias naturales. Por eso lo mejor es agruparlos, ¿sí? Para poder relacionarlos y que el alumno tampoco los vea de manera aislada, ¿sí? Y que vea que todo en las ciencias naturales está relacionado. De esta manera va a ser mucho más fácil para él poder apropiarse de esos conocimientos, porque los va a poder relacionar. Como parte también de estrategias y para poder dar los contenidos, el docente usa los modelos científicos. Los modelos de la ciencia, perdón. Estos modelos son una representación parcial de esos fenómenos o de esos mecanismos que se quiere que se aprendan, ¿no? Que el docente quiere que el chico aprenda. De esta manera le permite verlo de una manera de una forma más sencilla, ¿sí? A ese saber. Entenderlo, el chico lo entiende, y después lo puede explicar, ¿sí? Lo visualiza, lo imagina y después puede explicar ese modelo. Todos los chicos vienen con un modelo mental propio de sus ideas. Lo que se propone a través de la alfabetización científica, que ese modelo vaya avanzando en su trayectoria para que se den modelos que adquiera el modelo cada vez más científico y más real, ¿no? Estos modelos que sirven como un apoyo para el docente, también los podemos utilizar en cualquiera de los ejes de las ciencias naturales. Estos 4 ejes que se nombran acá en el esquema, el que menos se trabaja en esta área es la Tierra, el universo y sus cambios. Que dentro de ellos tenemos la astronomía. La astronomía es muy valioso el trabajo con ella para poder alfabetizar científicamente a los chicos, para que puedan pensar como científicos, ¿no? Tenemos los chicos que vienen a la escuela ya con sus conocimientos, ¿no? Con sus saberes previos. Esos saberes que traen sobre la astronomía desde su casa se llama astronomía ingenua. Y cuando a esos saberes se los explica en la escuela, se los denomina la astronomía escolar, ¿sí? La pseudoastronomía es el tema astronómico hablado y tratado por personas que son ajenas a estas competencias científicas y que lo trabajan de manera errónea. La astronomía científica es la que tiene los contenidos válidos, ¿sí? La que está creada, la que está basada en conceptos creados por astrónomos, por científicos, por profesores, y que luego esos conceptos, a través de una transposición didáctica, van a ser pasados, van a poder ser trabajados en el aula, ¿sí? Como cierre, yo puse la evaluación formativa porque me parece que es lo que es muy importante tener en cuenta en este proceso de enseñanza y aprendizaje, porque evalúa para aprender, ¿sí? El docente toma los errores de los alumnos, las dificultades y todo el desarrollo de este aprendizaje para ver, bueno, dónde tiene que hacer foco.
¿sí? Pensar estrategias, pensar otras maneras, otras herramientas para que los chicos puedan apropiarse del conocimiento.